A partir de un informe de un programa de la televisión de Londres, es Ariel el programa, perdón. Sí, bueno, a estas alturas BBC, que nació originalmente en Londres, es un multimedios que abarca a todo el mundo, incluso tiene una versión en español, y en esa versión en español BBC contactó a una destacada profesional argentina, Camila Zaraco, psicóloga, quien a partir de la experiencia que vivió en su consultorio, abordó una temática, Sí. Padres tóxicos. ¿Sí? Su experiencia con jóvenes que acudían a su consultorio la llevó a abordar esta temática, ¿sí? La de los padres tóxicos, cómo lidiar con ellos y cómo lidiar con los efectos que una paternidad tóxica puede haber dejado en sus hijos. Es decir, que es un abanico de posibilidades según la experiencia de los chicos que la trasladan al consultorio de la psicóloga. Claro, exactamente, sí, sí. Y la tenemos en línea para charlar con ella, para abordar este tema que, bueno, tiene tanta trascendencia y tiene tanto interés que llegó hasta la BBC, que habló sobre ella con este tema. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser un padre tóxico a un padre preocupado por todo lo que estamos viviendo? Bueno, se lo vamos a preguntar, ¿sí? Camila, Ariel Guerra, Omar Nóblega desde acá, desde los primeros HD en América, Tucumán, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ahí estaba la primera pregunta para empezar a abordar. ¿Hay relación o no entre un padre tóxico o un padre preocupado por cuestiones como la droga o la inseguridad que le pone límite a sus hijos? Bien, sí, hay diferencia, ¿no? La paternidad tiene que ver tanto con el cuidado como con el amor, ¿no? Y obviamente que uno como padre toma medidas para proteger a los hijos, para poder resguardarlos de todas las cosas que pasan, pero habría que poner más el foco en cómo estamos poniendo esas medidas que en las medidas en sí, ¿sí? Un padre tóxico lo que hace quizás es tener una sobreprotección descontrolada sobre los hijos, o que la motivación no siempre sea el resguardo de los hijos en sí, sino que haya otro tipo, podríamos decir, de ganancia, entre comillas, para ellos como padres, ¿sí? Obviamente que todos los padres queremos que nuestros hijos estén bien y habría que poner más que nada la mirada en cómo vamos a estar poniendo esas medidas para que, lejos de lastimar a nuestros hijos o generarles algo nocivo, puedan ser realmente medidas de cuidado, ¿sí? Yo leía una parte de su charla con la BBC y usted decía, no necesariamente un padre tóxico es una persona mala, es una mala persona, y eso lleva a que muchos crean que estén actuando bien. Claro, justamente porque no se está poniendo la mirada en cómo estoy poniendo esa medida para poder cuidar a mis hijos. Por ejemplo, si yo voy a decirle a mis hijos, esto no se puede hacer porque te lo digo yo y punto, por ejemplo, o porque vos no sos capaz de hacer determinada cosa. Estoy anulando a mi hijo en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, que es una de las etapas en donde ya se empieza como a vivir esta necesidad de autonomía y de independencia natural y propia de cada sujeto, es donde se empiezan a ver a veces estas controversias en cómo puedo poner un límite para preservar a mi hijo, cómo puedo tomar una medida de cuidado con ellos, pero la clave va a estar en si esa medida va a favorecer a la autonomía de mi hijo, porque cuidar a mi hijo no significa que yo lo anule en sus capacidades. Uno a los hijos los tiene que armar para la vida y tiene que cuidarlos y proveerle herramientas para que ellos vayan logrando también en su individualidad poder cuidarse y protegerse. Ahí está la diferencia. ¿Puedo ser tóxica en cómo pongo esa medida o no? Ahora, ¿cuáles son las señales que usted encontró en sus pacientes que la llevaron a abordar esta temática? La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta y denotan alguno de estos síntomas o características que ahora les voy a comentar, cuando empezamos a indagar en la infancia, en el tipo de crianza que tuvieron, es donde empezamos a ver como un denominador paternidades tóxicas, ¿sí? Por ejemplo, algunas características son
inseguridad en sí mismo, adultos, ¿no? Estoy diciendo, adultos inseguros de sí mismos, adultos con muchos problemas de autoestima, o sea, la forma en que se perciben a sí mismos y sus capacidades suele estar distorsionada, adultos con algunas necesidades especiales, por ejemplo, de querer todo el tiempo agradar a los demás, ¿no? Y ahí uno escarba en la infancia y ve que, bueno, fueron criados por padres en donde nada de lo que ese hijo hacía alcanzaba para ganarse la aprobación o el amor de los padres, ¿no? Como para ponerles un ejemplo y entenderlo. Entonces, vemos adultos que todo el tiempo están tratando de agradar a los demás y muchas veces, por ejemplo, para que se entienda también desde ese lugar, uno ve, por ejemplo, problemas en la pareja, que es otra característica, claro, o relaciones donde hay violencia, manipulación en la pareja, y uno se da cuenta que lo que está pasando, por ejemplo, con esa mujer, es que está trasladando esa figura de papá a esa pareja. Entonces, con tal de agradar, hago lo que sea, soporto lo que sea, y entramos ahí en algunas relaciones que son tóxicas. Las parejas... sí. Esos síntomas, usted me corregirá, es lo que los que no somos psicólogos, simplemente observadores, definimos como falta de carácter. Sí, la falta de carácter también. Claro, es que mi yo está tan empobrecido porque no se ocuparon de enriquecerlo, sino que siempre había un otro que ponía en palabras por mí, que hacía por mí, que cuando yo intentaba hacer algo me decía que no me iba a salir, que no iba a poder, ¿no? Entonces todo eso va haciendo que el yo de ese sujeto, luego adulto, esté empobrecido. Y no nos olvidemos que la familia o el seno familiar es el primer lugar en donde se generan las primeras relaciones sociales que luego después voy a trasladar a los colegios, voy a trasladar a mi lugar de trabajo, a mis relaciones de pareja más adelante. Entonces, muchas veces el bullying, la violencia de género y demás tienen que ver con un carácter que no es capaz de discernir relaciones saludables o poner límites, claro, porque hubo carencias en la infancia. ¿Qué relación hay entre lo que usted vio en su consultorio? ¿Qué incidencia está teniendo en la relación de los padres con los chicos a la hora de la explotación de las redes sociales? El comportamiento que tienen muchos chicos que a 8 a los 10 años ya prácticamente le dicen no al padre que le quiere poner controles sobre el uso y abuso de las redes sociales sin conocer a ciencia cierta qué tipo de contenidos administran las redes sociales. Estamos viendo en los últimos tiempos el tema del crecimiento de los influencers frente a la caída de la calidad educativa por un lado y algunos países que están prohibiendo la utilización de este denominado TikToker, así es, así se define, sí, están prohibiendo, sí, por el abuso. A ver, ¿qué relación hay entre el avance de la tecnología, de las redes sociales y la intención del papá de ponerle límites sin caer en la definición de un padre tóxico? Bueno, justamente ahí, cuando uno le pone un límite a un hijo con el consumo de las redes sociales y demás, tiene que ir acompañado de una explicación, ¿sí? Eso es lo que a veces falta en los padres que se convierten en padres autoritarios, es no lo vas a usar y punto. Y no nos sentamos con los hijos porque educar requiere tiempo, ¿no? Educar requiere sentarse con los hijos, hablar, dialogar, explicarle los peligros de las redes sociales. Y después el control. Yo considero que a medida que va pasando la edad y los chicos van creciendo, uno no puede privarlos del uso de la tecnología ni de las redes sociales porque es el mundo de hoy y uno tiene que ser también sensato en esto. Pero si uno va a permitirles el uso, tiene que ser el uso con el adulto acompañando. Un uso restringido, un uso controlado, poder saber cuáles son las cosas que mi hijo va a consumir en la internet, en las redes sociales y demás. Si el hijo se resiste a esto, sí voy a tener que ahí poner algún límite sano, porque los límites que los padres ponen, lejos de ser cosas nocivas, son cosas positivas. Claro. Un hijo que crece con límites sanos y puestos en amor, es un hijo que de adulto va a saber comportarse de otra manera y va a tener una característica de personalidad muy diferente. Ahora, entonces es control, pero acompañado de palabras, podríamos decir. Claro, justamente ahí quería llegar. Hasta aquí hemos hablado de límites. ¿Qué hay de los padres que no los ponen? Que pensando que poniendo límites pueden limitar la creatividad o la capacidad de desarrollo, los talentos de los chicos, deciden no poner ningún tipo de límites. ¿Esos también entran en la categoría de tóxicos?
Totalmente. La desprotección es igual de tóxica que la sobreprotección. Los hijos son como esas plantitas, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que van creciendo y que se van doblando por el mismo peso. Y los padres son esos encargados de ser ese palo tutor que va a ir dándole forma. De ninguna manera el padre tiene que ahogar las características particulares del hijo, la personalidad y demás. Por eso, cuando uno habla de criar, habla de acompañar, pero un acompañar activo, no un acompañar pasivo en donde el hijo manda, ¿no? Que esto a veces es lo que se está malinterpretando en muchas cuestiones de crianza respetuosa. Es como que hay como un prejuicio de que la crianza respetuosa es, bueno, mi hijo manda y yo me adapto a lo que mi hijo quiere. Y no es así. La crianza respetuosa, yo respeto a mi hijo como un ser individual, como un ser con sus características, con un ser con un propósito individual, que vino a esta tierra por algo en especial, pero mi tarea como madre, como padre, es acompañar el desarrollo de ese futuro adulto, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto. El límite es casi necesario como el agua y el alimento. Es algo fundamental para este psiquismo en desarrollo. Bien, Camila, para aquellas personas que puedan estar interesadas a conocer un poco más, ¿usted tiene publicado algún libro, algún trabajo? Aquellas personas que la quieran seguir a través de alguna página, ¿cómo se contacta con usted? ¿Usted vive en Buenos Aires, en Capital Federal? Sí, yo resido en Capital Federal, en Buenos Aires. Me encuentran en Instagram como psicocristiana, en donde, bueno, van a encontrar un montón de artículos relacionando la fe, la psicología y demás, y está en proceso un libro que tiene que ver sobre la paternidad, y hay disponibles también un taller sobre padres tóxicos, que es en donde nos basamos para la nota que salió para la BBC. Así que, bueno, psicocristiana me encuentran en Instagram. Bien, ¿sabe por qué le preguntaba? Usted más que nada debe estar convencida que existe la percepción y la intuición. Sí. No quería llegar a este punto que usted lo acaba de manifestar. Cuando le preguntaba si usted tenía algún trabajo escrito, recuerdo con quién hablé en varias oportunidades, incluso asistí a algunas charlas que él brindó, Bernardo Estamateas. Es aconsejable los libros de Bernardo sobre este tema porque ha tenido publicaciones como Gente Tóxica, Más Gente Tóxica, Emociones Tóxicas. Es recomendable también esos libros para aquellas personas que tal vez no puedan acceder a una comunicación con usted, sí acceder a los libros de Bernardo. Totalmente, totalmente. Es un profesional que aborda al sujeto de una manera integral, contemplando todas las áreas que integran mente, cuerpo, alma, espíritu, así que es súper recomendable. Y acá en Argentina es un pionero en estas cuestiones de la gente tóxica, las relaciones tóxicas y demás, porque no hay solo padres tóxicos, ¿no? También hay todos otros tipos de vínculos que también pueden enfermar. Así que sí, la bibliografía de él súper recomendada. Bien. Gracias por traerlo al tema, Camila. Un beso, buen fin de semana para usted. Muchas gracias por la invitación, saludos. Hasta luego. Nos empeñamos en dirigir sus vidas